Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de la gracia. Amén. Quiero hablarles de la gracia, sí, porque hay algunos que están medio como distorsionados con la gracia, pero quiero enfocarlos y llevarlos a hablar sobre la gracia, sí. Así que vaya al libro de Hebreos 4:16. Los voy a ir llevando por distintos versículos y que usted va anotando, sí. Y si no tiene para anotar, bueno, ahí va grabando, y si no tienen para grabar, no se preocupe que las prédicas están en el canal del Facebook, sí, y YouTube, sí. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Después encontramos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11-12, dice: en verdad, Dios ha manifestado su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Se lo vuelvo a leer: porque por gracia ustedes han sido salvos. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21 dice: que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Después encontramos en el libro Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, ha trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Y hay muchos versículos más sobre la gracia que después ustedes pueden buscar en su casa. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de la gracia? Tenemos dos significados en la gracia. Tenemos en el hebreo y en el griego. En el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento, encontramos en el hebreo la palabra gen. La palabra gen significa gracia, ¿sí? Y después encontramos la palabra charis, que está en el libro también en el significado griego. Estos términos originalmente significa favor o bondad, agradecimiento, un don, un beneficio, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla. Amén. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ello
ellos seremos salvos, dice la palabra, amén. Solo mediante la gracia, por la fe, somos salvos. Otra forma también de descubrir la gracia es que Dios escogió bendecirlos en lugar de maldecirnos. El Padre continuamente, su propósito, su plan ha sido siempre de bendecirnos continuamente mediante la fe en el sacrificio de la cruz, ¿sí? Recibimos gracia cuando se nos concede un favor gratuito y sin merecerla, amén. Nosotros no merecimos la gracia, pero por causa de que Cristo se despoja a sí mismo, recibimos esa gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos también a todas las bendiciones que Él continuamente nos concede, porque a Él le place bendecirte, a Él le place especialmente darte la salvación y el perdón por todos nuestros pecados, amén. A través de la sangre del Mesías, a través de la cruz y el sacrificio, recibimos redención y recibimos salvación y recibimos continuamente el perdón de todos nuestros pecados. La gracia también se presenta en las Escrituras no solo como un favor, sino también como una potencia. ¿Cómo esa potencia llegando a ser Dios, obrando libre y poderosamente, ¿sí? Haciendo todo el bien hacia los hombres, siempre sin merecerla, pero por causa de que Él nos amó desde la fundación de la tierra, dice la palabra, que Él ya nos tenía escogido, predestinado, dice la palabra que Él nos amó primeramente. Si no es que usted primeramente vino, el Señor se reveló y lo amó. No, el Señor nos amó primero a nosotros. La gracia también es todo ese movimiento de los recursos del ser soberano, omnipotente, ¿sí? Para la manifestación de ¿qué? Para la manifestación de la redención, hallando en Él su máxima expresión en el don de su Hijo, amén. Entonces, encontramos en el movimiento del ser omnipotente la manifestación del plan de la redención, hallando en Él la máxima expresión en el don de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, amén. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos el primer ejemplo de la gracia? Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es como cuando Dios sacrificó el primer animal por causa de cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso usted lo va a encontrar, anótelo en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 para que después lo lea en su casa. Ahora, ¿qué pasó ahí? Siendo esto la sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina, ¿sí? Ahora, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, sin embargo, ahí encontramos un movimiento de gracia. Cuando en su manera viene Dios y se acerca nuevamente, ¿sí? Encontramos en la palabra que dice que Adán y Eva pecan, desobedecen, amén. Entonces cuando ellos desobedecen la orden de Dios, los mandamientos, la palabra que Dios había establecido sobre el Edén, encontramos una separación de ellos, encontramos que hay un quiebre, encontramos que pecan. Entonces por causa del pecado, ¿sí? Lo que hace Adán y Eva deciden esconderse, deciden separarse, ¿sí? Pero encontramos a un Dios buscando a Adán y Eva. Entonces, por medio de que Él los busca y encuentra que la naturaleza de Adán peca, entonces encontramos el primer sacrificio que Dios hace sobre un animal, ¿sí? Revistiéndolo con sus pieles, para que ya no se sientan desnudos ni avergonzados por sus pecados, amén. Cuando Adán y Eva pecan, dice la palabra que hay una separación. Por causa de esa separación, ellos dicen que se encuentran como
desnudo. Ellos se ven desnudos. Y dice la palabra que ellos recogen hojas o lo que había ahí, ¿sí? Y se visten porque les da vergüenza su desnudez. En el ámbito espiritual, la desnudez simboliza la vergüenza. La desnudez significa que ya no está cubierto por la gloria de Dios o por la gracia de Dios. Es por eso que Dios accede al sacrificio, ¿sí? De un cordero, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuevamente haya una cubierta sobre ello. Entonces, cuando hay una cubierta sobre ello, Dios vuelve a perdonar sus pecados y los vuelve a cubrir en gracia. Ya no le permite estar en el ámbito del Edén, pero sí Dios les da nuevamente la posibilidad de poder cambiar su destino de vida. Entonces vemos que Dios, que Jehová hizo al hombre y a la mujer, dice la palabra, que hizo túnicas de pieles y los vistió, ¿sí? Entonces, cuando el hombre rompe esa relación esencial con Dios, ¿sí? Porque dice la palabra que Adán y Eva fueron formados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para adorarle, para servirle, para sojuzgar la tierra, dice la palabra de Dios. Dios había puesto gobierno, Dios había puesto autoridad sobre ellos en el Edén, ¿sí? Pero por causa de que ellos vuelven a oír o oyen una enseñanza totalmente distinta, comienzan a oír la voz de la serpiente, toman acceso al árbol, ¿sí? Del conocimiento y del bien y del mal. Cuando ellos toman el acceso a ese árbol, al instante lo que se produce una separación, se produce una división, se produce una desnudez, se produce una vergüenza. Entonces encontramos en las escrituras que cuando pecan y se esconden de la presencia de Dios, vemos que Dios lo busca, Dios analiza el caso, Dios los juzga, ¿sí? Y Dios trae sobre ellos, ¿sí? Esa redención a través de esas túnicas, a través de ese sacrificio, ¿sí? Entonces encontramos ya desde Génesis, encontramos gracia. Amén, ¿me va entendiendo? Amén. Entonces, vemos que la gracia manifestada, vemos en el Génesis una gracia manifestada inmediatamente después de la caída del hombre. Entonces, el sacrificio es el simbolismo de los sacrificios de la sangre que señalaba de un modo provincial que el pecador podía acercarse a Dios, viendo la sangre de la víctima correr en su favor, ¿sí? Y le era el sacerdote expiación de sus pecados. Si por causa de lo que había cometido se le era perdonado. Entonces el sacerdote tenía el acceso al lugar santísimo cada un año. Él entraba revestido de todas sus túnicas blancas, pero entraba revestido de toda la sangre, ¿sí? De un cordero sacrificado. Entonces le entraba como expiación y pedía perdón por todos los pecados e iniquidades del pueblo, ¿sí? Entonces él dice que él entraba con un cordel. Entonces cuando Dios perdonaba, ¿sí? Dice que había movimiento de ese cordel y el sacerdote salía con vida. Quiere decir que Dios había perdonado todos sus pecados. Amén. Entonces encontramos continuamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos gracia, y esa gracia era la base de la cruz, ¿sí? Que Dios estaba formando un plan para la consumación, ¿sí? De la redención, de la salvación para usted y para mí. Amén. Las escrituras también nos enseñan que en los días de Noé dice que la tierra estaba llena de maldad y que los pensamientos del hombre eran solo para mal. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Pero dice, pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Amén. Dios quería mostrar su gracia, Dios quería mostrar su bondad, Dios quería mostrar su favor. ¿Y sobre quién lo halló? Sobre Noé, sobre la familia de Noé, ¿sí? Entonces la palabra dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También por la gracia de Dios escogió a un hombre llamado Abraham, para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación
por gracia a la humanidad. Eso lo encontramos también en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, anótelo del 1 al 5. ¿Sí? Y después Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias. Amén. Ahora, la gracia es el poder de Dios habilitado. Decile a tu hermano, la gracia es el poder de Dios habilitado. ¿Sí? ¿Habilitado para qué? Habilitado porque produce sanidad, liberación, redención y gloria. Es una cubierta de poder sobrenatural que cubre toda esa naturaleza pecaminosa y te revierte de una cubierta de eternidad, para que entiendas que por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo hay salvación. Es por eso que la palabra dice en el libro de Hebreos 4:16, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. ¿Sabe que hay personas que creen que la gracia solamente es el acceso para la liberación, para que yo pueda pecar las 24 horas? Total, estoy cubierto de gracia, total, tengo perdón. Amén. Pero ustedes tienen que entender que cuando se nos revela la condición, cuando se nos revela la naturaleza del Mesías y vemos que nuestra condición era caída y vemos que nuestra condición era una naturaleza carnal, cargada de toda una cultura antidios, de toda mistura, de toda doctrina, filosofía. Entonces cuando se nos revela el Mesías, se nos revela la palabra, hay un encuentro personal con el Mesías. Entonces lo que hace el Mesías, cuando yo le permito que tenga el acceso a mi vida, ¿sí? Entonces lo que hace el Mesías, por medio de la gracia, me saca de una condición caída y me traslada al ámbito de Él, donde soy cubierta por la gracia. Porque si no hubiera gracia, no tendría acceso al ámbito del Mesías. Pero como hay una cubierta de gracia, hay un ámbito donde continuamente me da el acceso para poder tener una relación, una condición y poder conocerlo continuamente. Pero la gracia no quiere decir que me da el acceso por como Él me perdonó mis pecados, me está diciendo que yo puedo seguir pecando. No es así. Al contrario, la gracia me habilita para estar continuamente con Él, pero me lleva continuamente a despojarme de toda mi naturaleza caída. Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, mire, así que acerquémonos confiadamente. Decile a tu hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. Decile, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? Nos habla que su trono está abierto las 24 horas del día. Las 24 horas del día usted tiene acceso al trono de la gracia. Él dice, acércate con confianza. ¿Sí? Cuando hay una confianza, cuando yo tengo una confianza, yo no tomo precaución para ver si hay peligro, si hay alguna trampa o algo. No, porque yo tengo confianza al lugar que me estoy acercando. ¿Me entiende? Por eso él dice, hay confianza, hay favor, acá no hay trampa, acá no hay cosas que te van a debilitar o te van a engañar, sino que hay una libertad y hay una liberación para que puedas entender que en mi trono no tan solamente vas a hallar gracia, sino que continuamente vas a hallar la redención, la liberación, la revelación de la palabra, porque a través de la gracia de Dios también recibimos la revelación de la palabra de Dios por la gracia, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, acérquense confiadamente para que puedas hallar misericordia, y esa gracia lo que va a hacer, te va a ayudar en los momentos que más los estás necesitando.
Amén. La gracia es una ayuda, la gracia es un favor, la gracia cuando estamos debilitados, la gracia cuando estamos enfermos, la gracia quizás que cuando estás en crisis o en alguna situación, hay gracia. Hay gracia para sacarte de esa situación. Hay gracia que se te está otorgando y te está envolviendo continuamente con la naturaleza del Mesías, que te está diciendo, aquí estoy yo, por medio de la gracia, te estoy sosteniendo, por medio de la gracia te estoy dando favor, por medio de la gracia te estoy levantando, por medio de la gracia te estoy sanando, por medio de la gracia estoy cambiando tu historia de vida. Amén. Ahora, dice, segunda de Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amén. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora, cuando hablamos de riqueza, no estoy hablando solamente de recursos, porque cuando habla de rico, dice, ¡ay, los recursos! Señor, me va a soltar 10 millones de dólares. No estoy hablando de eso, de esa riqueza. Yo quiero que ustedes me entiendan. Ahora dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora, todo por lo cual, ¿sí? Vino Cristo, vino Jesús a la tierra. Dice la palabra que Él se despojó de todo. Él se despojó de sí mismo, dice la palabra. Dice que Él vino a la tierra y se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, ¿sí? El cual se transformó en la condición de hombre. ¿Vino para qué? Vino a establecer gracia para que saliéramos de toda esa esclavitud, para que saliéramos de las cuevas, para que saliéramos de la muerte, para que saliéramos de toda esa naturaleza caída, para que saliéramos de todas esas actas que el fiscal acusador continuamente tenía sobre nosotros. Pero Él se despojó de sí mismo, Él se despojó de toda una naturaleza de riqueza, de soberanía, de gobierno, de autoridad, de todo eso Él se despojó para que por medio de Él halláramos el acceso a la libertad. Entonces, cuando Él se despoja, hay acceso al trono, para que al despojarnos por medio de la gracia de todos nuestros pecados, nos estamos haciendo ricos en la naturaleza del Mesías. Amén. Ahora, mire esto. Cuando usted se despoja de toda esa naturaleza, usted dice, pastora, pero yo me tengo que despojar de cosas y no sé si me conviene. ¿Sí? Porque al despojarnos yo me despojo del orgullo, de la soberbia, de las ofensas, de la falta de perdón, de las iniquidades, de las maldiciones, de montones de cosas, de manera pensante, de cultura, de cómo me formaron, de cómo yo pienso, de cómo yo creo, de cómo se deben hacer las cosas. Me debo de despojar de mi voluntad. Pero ¿sabe cuál es la causa en el hombre? Que al hombre no le gusta despojarse de su voluntad. Amén. Pero cuando se nos revela el Mesías, es necesario despojarse. Porque Él dice, yo no vine a cumplir aquí mi plan, sino que yo vine a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Él mismo se sujetó al Padre para que la voluntad del Padre fuera aquí en la tierra. Entonces, cuando yo me despojo de toda la naturaleza, tengo pérdidas. ¿Sí? ¿De qué tengo pérdidas? Tengo pérdidas de que ya debo de cambiar, de que debo de ser procesada en mi forma de ser, en mi carácter, de que ya no puedo decir malas palabras, de que ya no hay gritería, de que ya no deben haber violencia, de que ya no deben haber murmuraciones, cuestionamientos, montones de cosas, porque el proceso del despojo me va llevando a una liberación, me va llevando al desprendimiento del hombre caído. Pero a medida que yo me voy despojando, a medida que yo voy en el proceso y voy caminando y me voy despojando, lo que se va haciendo sobre mi vida, me voy formando en las riquezas de la gloria del Mesías. Amén. Entonces, hay pérdidas en el mundo,
sí, de las obras de la carne, pero hay ganancia en la naturaleza del Mesías. Por eso él dice, yo me hice pobre por causa de ustedes. Cuando vine a la tierra, me formé de una condición de hombre, sufrí las dolencias, pasé por distintas situaciones, dice, hizo un montón de cosas el Mesías, por causa de que entendiéramos que si él lo hizo en forma de hombre, nosotros también lo podíamos hacer. Nosotros también podíamos pasar por ese proceso. Nosotros también podíamos liberarnos de esa pobreza que te da una condición caída. Porque no hay riquezas en las obras de la carne. Porque en las obras de la carne usted es pobre en el ámbito espiritual. Es cautivo de las obras de la carne. Es cautivo de las maldiciones. Es cautivo de la hechicería. Es cautivo de los pactos generacionales, de las iniquidades, de las hechicerías, del ocultismo, de la muerte, de las maldiciones. Es cautivo. Entonces hay una pobreza espiritual, porque esa condición de esa pobreza espiritual no me permite tener acceso a la liberación, no me permite tener acceso a la salvación, no me permite tener acceso al amor, no me permite tener acceso a la paz y a la fe de Dios. Entonces yo vivo en un área cautiva, en una pobreza, con una condición caída, donde continuamente el único que va a gobernar tu vida es el faraón. Amén. Pero cuando hay un desprendimiento, ya no gobierna el faraón sobre mi vida, sino que gobierna el Mesías. Por eso hay ganancia, por eso hay riquezas en la gloria de Dios. Amén. ¿Me va entendiendo? Ahora, la gracia no la pagamos nosotros. Decirle a tu hermano, la gracia no la pagamos nosotros. ¿Sí? La gracia fue el precio de Jesús que se dio a sí mismo para nuestra redención. Fue el amor del Padre hacia tu vida, hacia mi vida. Entonces a veces uno dice, sí, el Señor murió por todos nosotros. Y uno ve, el Señor murió por la humanidad. Pero cuando se nos revela el sacrificio de la cruz y vemos esa gracia, ese amor, que sin merecerla, Él nos amó. Y hubo un pago de alguien inocente por amor a nosotros, por amor a mí, a mi vida. Cuando a mí se me revela que fue por amor a mi vida, hay un cambio, hay un quiebre, hay un clic. Entonces alguien inocente dijo, yo voy a morir por amor a Laura, yo voy a morir por amor a Berito, yo voy a morir por amor a Juan, yo voy a morir por amor a Nicole. Porque Dios sabía, ¿sí? Ya sabía de antemano que el hombre iba a entrar, ¿sí?, en el pecado. Por eso Él sabía que necesitaba que la humanidad fuera rodeada por gracia, porque si no hubiera gracia no tendríamos acceso al trono. Por eso el Hijo le dijo al Padre, yo voy a hacer ese sacrificio, yo me ofrezco, yo me despojo, yo voy por amor a los hijos, por amor a mis hermanos, yo me ofrezco a morir en esa cruz, para que haya redención, para que las actas fueran quebrantadas, para que las enfermedades fueran desechadas y hubiera sanidad sobre las personas. Entonces Dios nos sacó de un lugar de esclavitud y por medio de la gracia nos lleva a un lugar de liberación, a un lugar de sueños, a un lugar de visión, a un lugar de crecimiento, a un lugar de expansión, a un lugar donde podemos habitar en la presencia del Eterno, a un lugar donde podemos caminar en la libertad, porque tenemos el cuidado y la protección del Eterno continuamente sobre nuestras vidas. Amén. Después en el libro Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10-11, dice, mire, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio para siempre. Escuche bien esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sí? Escuche bien esto. Después que hayas padecido
un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio para siempre. Ahora, ¿cuál es el significado de perfección? Mire, perfección es algo que se desarrolla para llevar al ser humano a sacar lo mejor de sí mismo, a través de los principios de Cristo por medio de la palabra, para ser completos, íntegros y plenamente desarrollados. Eso es perfección, ¿sí? Escuche bien. Perfección es algo que se desarrolla para llevar al ser humano a sacar lo mejor de sí mismo a través de los principios de Cristo por medio de la palabra de Dios, para ser completos, íntegros y plenamente desarrollados. Amén. Entonces, después dice afirme. ¿Qué significa, afirme? Significa asegurar, manifestar que algo es cierto y verdadero, hacer que una cosa o persona esté segura, esté firme y esté estable. Eso significa afirme. Después dice fortalezca. ¿Qué significa fortalezca? Significa fuerza, vigor, firmeza, resistencia, virtud, capacidad de una cosa. ¿Para qué? Para sostener, para soportar, para resistir a algo. Eso significa fortaleza, fuerza, vigor, firmeza, resistencia, virtud, capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Después dice la palabra establezca. ¿Qué es establecer? ¿Sí? Establecer es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito, estar parado en equilibrio con autoridad. Amén. Ahora, ¿qué nos está enseñando la palabra? Nos enseña que después de que hayas padecido un poco de tiempo, la gracia de Dios te va a perfeccionar. ¿Para qué? Para que desarrolles a través de ella todos los principios de Cristo por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Él hará que salgas completo. ¿Qué significa completo? Lo completo significa el pleroma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pleroma. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, por medio del Espíritu Santo, Él va formando lo completo sobre mi vida. Entonces, como Él va formando lo completo sobre mi vida, va formando integridad sobre mi vida. Entonces, lo que se va formando por medio de esa integridad, plenamente hay un desarrollo por medio de la gracia. ¿Para qué? Para afirmarte en qué? Para afirmarte en lo verdadero, para afirmarte en lo puro, para que seas una persona como segura y firme por medio de su palabra. Y luego dice te fortalezca, te fortalezca. Entonces, cuando me habla que te fortalezca, nos está diciendo serás una persona con vigor, serás una persona que tendrás resistencia. Podrán venir miles de cosas contra ti, podrán levantarse distintas situaciones, pero esa fortaleza lo que va a hacer sobre tu vida no podrá desviarte de la verdad del Mesías, porque habrá una resistencia por la gracia de Dios, que tendrás la virtud, que tendrás la capacidad para sostener por medio de Cristo, para que puedas resistir, para que puedas soportar todo lo que se te presente continuamente. Amén. Y eso hará, sí, escuche bien, y eso hará que seas establecido para funcionar en el propósito que Dios ha otorgado para tu vida. Entonces, vas a funcionar en ese propósito y vas a estar parado en el equilibrio de la autoridad. Amén. ¿Me va entendiendo lo que es la gracia? Entonces, la gracia me da equilibrio, la gracia me forma, la gracia me da integridad, la gracia continuamente me da firmeza, la gracia me hace permanecer en lo verdadero, en lo fiel y en lo puro. La gracia continuamente me va llevando al modelo del Mesías para llegar a la estatura del varón perfecto. La gracia
gracia de Dios me hace permanecer en la roca, que es el fundamento, que es el Mesías. La gracia de Dios trae resistencia, trae poder para soportar las situaciones que se levanten. Pastora, estoy enfermo. Seguí orando, seguí clamando, porque por la gracia de Dios vendrá la sanidad. Pastora, hay crisis. Trae la crisis a la gracia de Dios, porque habrá palabra que te va a hacer salir victorioso por medio de esa gracia. Amén. Entonces, hay tiempo donde Dios nos está diciendo, es el tiempo de funcionar. Amén. La gracia es para que funciones en el propósito de Dios, pero el pecado te aparta de la gracia para que no funciones en el propósito de Dios. Amén. Entonces, hay muchas palabras dadas. Hay muchos que tienen llamado. Hay muchos que tienen distintas cosas y tienen buenos deseos para hacer la obra de Dios. Pero el pecado te deshabilita. El pecado no te permite manifestar la obra del Espíritu Santo. El pecado no te permite vivir en la liberación de la palabra. El pecado no te permite estar estable en el propósito de Dios. El pecado te deshabilita. El pecado te encadena. El pecado trae muerte espiritual. El pecado hace que tengas un lenguaje continuamente de maldición. Pero la gracia de Dios trae el lenguaje del Mesías. La gracia de Dios me hace caminar continuamente en la libertad de Cristo, pero sin pecar. ¿Me va entendiendo? Ahora, la gracia de Dios trae equilibrio y autoridad. Decía a tu hermano, la gracia de Dios trae equilibrio y autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el doble ánimo, que la ansiedad, la crisis, el enojo, las enfermedades o situaciones que pasen no te harán dudar. No te harán dudar, no te llevarán al doble ánimo, por causa de que ya sos un hijo por medio de la gracia que te está dando la autoridad para funcionar conforme al pensamiento de Cristo. Por eso la palabra habla que la mente del Mesías se le es revelada a la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Amén. Pero para que la mente del Mesías continuamente se me vaya revelando y mi conciencia vaya fusionando con la conciencia del Mesías, debo de despojarme de paradigma, de formato, de estructura, de doctrina, de culturas, de engaño, de fábulas de viejas, de engaños, de manipulaciones, de estupor, de hechicería, de todos esos pensamientos que vienen de un lenguaje, de una cultura caída. Porque mientras yo funcione con esa mente, jamás voy a poder obtener o reconocer o ver o sentir la mente del Mesías. Entonces, cuando la mente del Mesías se me va revelando, hay palabras que se te revelan, hay propósitos que se te revelan, hay pensamientos de bien, dice el Padre, que continuamente se te revelan. Por eso la palabra dice, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Pero si no mana la vida, quiere decir que está manando la muerte, está manando la pobreza, está manando la escasez de la naturaleza caída que recorre por medio, porque hay pecados. Amén. Entonces, cuando está esa autoridad y ese equilibrio, ya no dudamos de lo que Dios nos habló. Ya no hay duda en nosotros, no hay doble ánimo. Continuamente estoy en el altar, continuamente estoy en el trono, hay acceso, tenemos el abogado Cristo, tenemos el Espíritu Santo que dice que a veces dice que intercede con gemidos delante de Dios. Aquellas oraciones que a veces no llegamos, que hacemos, pero parece que son locuras, que parece que no nadie las entiende. El Espíritu Santo se las va revelando a Dios. Entonces hay un trono que continuamente te está diciendo, hay gracia. Hay gracia para tu vida, hay gracia para tu familia, hay gracia para tus hijos, hay gracia para tu ciudad, hay acceso. No te quedes en la pobreza, no te quedes en las cautividades, no te quedes fragmentado, no te quedes cautivo, no te quedes con el pasado, cuando hay un presente y un futuro lleno de gracia que te está dando el acceso a la liberación y a las riquezas de la gloria del Mesías. Amén. Entonces, por medio de la gracia te está dando la autoridad para funcionar conforme a los pensamientos de Cristo. Entonces estarás tan cubierto de su favor que la mirada
hacia tu vida. La gente cambiará. La gente cambiará cuando te vea. Porque habrá un hombre y una mujer de carácter santo, porque eso es lo que hace la gracia, va formando el carácter del Mesías sobre tu vida. Entonces va formando un carácter santo, va formando un carácter íntegro, va formando un carácter puro y sobre todo va siendo revestido de una naturaleza eterna, que tendrás luz, que tendrás verdad, que tendrás justicia, que tendrá gobierno. Entonces ya la gracia ya no te hace habitar en tiniebla, sino que la gracia te hace habitar en la obra de la verdad del Mesías, la justicia y en la luz del Mesías. Entonces ya no estarás en tinieblas, porque estarás en la verdad y hablarás conforme a una verdad inconmovible. Amén. Entonces, mire, seguimos. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9-10, dice: ¿si me pueden traer agua? Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitan. ¿Qué dijo? Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sí? Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué nos está hablando el Padre acá? El Padre nos dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Decile a tu hermano, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Amén. Entonces el Padre nos está diciendo, gracias. Entonces el Padre nos está diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas. Porque cuando más débil, más perseguido, o más te insulten, o estés siendo perseguido por tus enemigos, o las dificultades vengan por causa de servir a Cristo, Él dice, mi poder será más fuerte para actuar en medio de ti. Pablo decía, ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo va a actuar a través de mí. Otra versión dice, porque el poder de Dios reposa en mí. ¿Sí? Algo que reposa es algo que encontró un lugar para habitar y permanecer ahí. Amén. Entonces, la gracia lo que quiere hacer es venir a reposar a tu vida. La gracia quiere venir a habitar a tu vida. La gracia quiere rodearte. La gracia quiere manifestarte al Mesías. La gracia quiere llenarte de poder. La gracia quiere otorgarte autoridad. La gracia quiere otorgarte redención, liberación, sanidades. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Él está buscando por su gracia reposar en aquellos que se atreven a cambiar su historia de vida. No necesitas comprar nada, dice el Señor, porque su gracia es un regalo que viene a cubrirte de tantas tinieblas. Su gracia viene a producir una cubierta de perdón. Su gracia viene a producir sanidad. Su gracia viene a producir liberación. Y sobre todo viene a transformarte para que tengas por medio de Él, tengas poder. Entonces la gracia viene a otorgarme poder. Pablo decía, cuando soy débil, es ahí que su gracia me hace más fuerte. Entonces cuando estoy débil, cuando me siento, pastora, siento que ya no doy más, anda la oración, anda la palabra, anda el trono, porque habrá gracia para fortalecerte, porque habrá gracia para liberarte, porque habrá gracia para levantarte. Pastora, siento que me estoy cayendo en un pozo y no puedo más. Habrá gracia. La mano del Señor, por medio de su gracia, te está diciendo, yo te voy a sacar de esos pozos cenagosos, yo voy a abrir esas cuevas de la muerte, yo voy a cerrar las bocas de los leones, yo voy a cerrar las bocas de los abadones. ¿Para qué? Para que te levantes
levantes en la vida, para que te levantes en el poder de la resurrección, para que seas transformado, para que ya no vivas por cubiertas de tinieblas, sino que vivas cubierto de una gloria eterna. Amén. Den un aplauso a Dios. Entonces, mientras más débil nos sentimos, habrá mayor gracia. Decile a tu hermano, despertate. Decile, despertate. Porque hay una noticia, decile. Hay una noticia, decile. Cuando te sientas débil, habrá gracia que te va a fortalecer, que te va a levantar, que te va a sanar, que te va a dar gloria y que te va a dar victoria. Amén. Ahora, es importante entender esto, que en el primer Adán, ¿sí?, encontramos muerte. En el primer Adán vino el reinado de la muerte, vino el reinado de las transgresiones, pero que todo eso se vence por el don de la gracia que se introduce, ¿sí?, en esa gracia por medio del Mesías, por medio del Padre. Entonces viene el reinado de la gracia, ese reinado que abunda por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo encontramos abundancia de gracia. Amén. Pero yo quiero que a usted se le quede algo en la cabeza, que esa abundancia de gracia no es para pecar. Esa abundancia de gracia me trae redención, me saca de una condición caída, me mete a la redención del Mesías, me hace permanecer ahí por medio de la gracia. Entonces, por medio de la gracia hay un acceso al trono de Dios, y continuamente hay acceso para que yo tenga una relación, una comunión, sea formado en el carácter del Mesías, pueda velar, pueda orar, pueda interceder, pero sobre todas las cosas, por medio de la gracia, se me manifiesta el Padre. Entonces, cuando se nos manifiesta el Padre, se nos revela la condición de hijo. Entonces, cada día, aún más nuestros corazones se derraman delante de Dios. Se derraman porque queremos ser hijos, queremos ser formados en Él, queremos ser formados en su carácter, queremos ser transformados continuamente por medio de su santidad. Entonces la palabra dice que Él lo ve santo, Él lo ve perfecto. Pero pastora, yo no soy santa, yo no soy perfecta. Pero a medida que más nos vamos acercando y más nos vamos despojando, hay áreas de nuestras vidas que se van perfeccionando. Hay áreas de nuestra vida que van sacando lo que no sirve y van tomando el equilibrio de Dios por medio de la palabra. Por eso yo necesito la palabra, por eso yo necesito meterme a las escrituras, porque si yo no tengo escritura, jamás voy a reconocer o voy a conocer o se me va a revelar el Mesías. ¿Me va entendiendo? Entonces, hay abundancia de gracia, decirle a tu hermano. ¿Sí? Entonces, cuando abunda la gracia por medio de Jesucristo, el cristiano ya no se halla más bajo la ley del legalismo. ¿Sí? Y cuando hablo de ley, no hablo de la Torá. No, la Torá, el Señor vino a que ya no estamos bajo de la ley. No, la Torá es la palabra. Yo necesito estar bajo la palabra. Cuando habla de la ley, de que ya no estamos más bajo la ley, habla de la ley del legalismo, que se habían metido como una doctrina con enseñanza de hombres. Pero la palabra es perfecta, la palabra es completa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay Mesías. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay gracia, hay gobierno, hay redención. ¿Me va entendiendo? Entonces, ya no estamos más bajo la ley legalista, sino bajo la ley de un régimen de potencia y de victoria, ya que Dios obra libremente en Él por medio de la cruz. Entonces, por medio de la cruz hay un acceso. Por medio de la cruz hubo un sacrificio, pero hubo un pago para que esa gracia inmerecida viniera sobre nosotros.
Amén. Entonces, la gracia que se ve en operación antes de los tiempos de los siglos, ¿sí?, estará en plena manifestación en los siglos venideros, ya que Pablo escribe: Dios nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo estaba en la condición caída, estaba en un estado de sentado donde le daba la autoridad a las tinieblas o a Satán para que gobernara continuamente mi vida conforme a sus actas, conforme a todas sus obras, su palabra, sus leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le di el acceso a mi voluntad yo se la entregué a él, ¿sí? Pero cuando salimos de esa condición, ¿sí?, la palabra dice que Él nos lleva a su movimiento de gracia. Dice la palabra, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora usted me está diciendo, pero pastora, ¿eso va a ser el día que yo muera? Como recibí a Cristo en mi corazón, yo me muero. Cuando venga el día de las resurrecciones, venga el Señor por su pueblo, resucitamos y nos sentamos. ¿Sí? Eso está bien. Pero acá no se está hablando del ámbito espiritual. ¿Usted sabe que es un ser espiritual? Usted es un ser espiritual, ¿sí? Tiene alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y como somos seres espirituales, cuando habitamos en Yeshua, por eso habla de que la gracia nos da autoridad, por eso habla de que la gracia nos da gobierno. Entonces, mientras más yo me sumerjo en Yeshua, mientras más yo me sumerjo en la palabra, mientras más yo conozco la palabra, me da la legalidad, me da la autoridad continuamente, porque mientras más me despojo, más me parezco a Él. Y como más me parezco a Él, más Él se va formando en mí. Por eso la palabra dice, es necesario menguar para que Él crezca en mí. Amén. Entonces, como vamos creciendo en Él, ¿sí?, entonces hay lugares de autoridades donde vamos subiendo de nivel. Amén. Entonces, como vamos subiendo de nivel a esos lugares, la palabra dice, Dios nos resucitó. Cuando yo fui bautizada, me despojé de toda una naturaleza caída en ese ámbito espiritual, en ese acto profético, ¿sí? Entonces dice que todas las aguas se llevan las cosas viejas a lo profundo y somos resucitados por medio del bautismo en Él. Entonces nos hace sentar. Entonces, mientras más estés en la gracia, mientras más estés en la palabra, mientras más estés en el ámbito de Yeshua, habrá lugares de gobierno. Cuando habla de estar sentado, habla de un lugar de gobierno. No es que yo me siento y acá estoy, ¡ay, qué lindo que está todo esto, che! No, sino que me hace en el ámbito espiritual, en las leyes espirituales, estar sentado es un lugar de gobierno, es un lugar para legislar. Es un lugar para gobernar, es un lugar para establecer, es un lugar para orar. Entonces ya estás sentado en el lugar de gobierno, donde ya no estás viendo cómo las tinieblas te están pisoteando, sino que vos desde las alturas del Mesías estás viendo a tus enemigos. Estás viendo las obras de Satanás, estás viendo lo que se te presenta. Entonces viene la palabra revelada y te enseña a interceder para que puedas quebrantar todo aquello que se te levanta continuamente. Amén. Usted en el ámbito del Mesías cambia las situaciones. ¿Usted sabía eso? Entonces cuando usted dice, pastora, puede venir por mí, puede venir para orar por los enfermos, y uno va y ora por los enfermos y los enfermos son sanos, hay un lugar de gobierno. En el ámbito espiritual hay un lugar de gobierno que me está otorgando la autoridad para poder ir y desatar a los cautivos. Aquellos que están lamentablemente cautivos, oprimidos por espíritus de engaño, de error, de mentira, por demonios. Entonces cuando vamos y desatamos la liberación sobre las personas, hay un lugar de gobierno que me está autorizando para desatar, para sacar esos demonios que por mucho tiempo han tenido oprimido a la familia. ¿Por qué? Porque hay una función, porque hay una verdad.
que me hace permanecer firme en Yeshua, me hace permanecer firme en el carácter, porque hay gracia continuamente envolviéndome. Está esa cubierta de gloria, está esa cubierta de poder, está esa cubierta de autoridad continuamente. Entonces nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar la abundancia de las riquezas de la gracia. Amén. Y Dios quiere darte, Dios quiere envolverte en esas riquezas de su gracia, para, dice, en su bondad para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Después encontramos en el libro de Romanos 8:28, y escuche bien esto, dice, más que vencedores somos. ¿Cómo somos? Amén. Y usted es más que vencedor por medio de la gracia. Mire, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que a Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Qué nos está hablando? De que Dios ha preparado todo para bien, para tu vida, porque te ama. Él está llamando de acuerdo a su plan. Dice, desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido quiénes fueran semejantes a su hijo para que éste sea hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará juntamente con Él todas las cosas. ¿Qué nos va a dar? ¿Poquito? ¿La mitad? ¿La mitad? Todas las cosas. Él te va a sanar completo. No es que Él dice, bueno, hoy te sano el tobillo, venite la semana que viene y te sano la rodilla. La semana que viene te sano el dolor de cabeza. No, cuando Él produce sanidad, lo produce completo. Él te da todas las cosas. Pastora, estoy pasando por crisis. El Señor te está diciendo, te voy a sacar de esa crisis, te voy a formar por medio de esa crisis, pero te voy a dar todo para que salga de esa crisis. Amén. Entonces, mire, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a lo que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿cómo los declaró? ¿Por medio de qué? De la gracia. Por medio de la gracia somos inocentes. Pero escuche bien, por medio de la gracia somos inocentes, el cual la sangre trajo redención. Y como trajo redención, ya no pecó más. Porque si yo vuelvo a pecar, ya no soy inocente, sino que le estoy dando al fiscal acusador Hasatán las actas para que siga nuevamente acusando y siga proveyendo sobre mi vida maldiciones. Pero cuando yo soy libre de todo pecado y Dios me hace inocente, hay una gracia que me cubre y hay una gracia que me otorga el favor de Dios. Amén. Ahora, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Decide a tu hermano, ¿quién podrá separarte? Escuche bien, nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las suegras, ni las crisis, ni las dificultades, y ahí le puede agregar toda la lista. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice las Escrituras, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas,
estamos seguros de que Jesucristo, quien nos ama, nos dará la victoria total. Escuche bien esto. En medio de todos nuestros problemas, ¿qué dice? En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quien nos amó y nos dará la victoria total. Él está diciendo, ¿tienen problema? Tranquilos. Porque por medio de mi gracia, les voy a traer las herramientas, la revelación, para que puedan salir en victoria. Amén. Pero estén tranquilos, les está diciendo. Estén seguros. Porque ¿saben lo que hace el problema? El problema muchas veces trae inestabilidad. Inestabilidad en el matrimonio, inestabilidad en las emociones, inestabilidad en el carácter, que estoy lleno de problemas, estoy inseguro, y la ansiedad, pastor, y la inseguridad, y todo aquello. Entonces el problema cuando se forma en un caos, me aparte de la seguridad de Dios. Entonces mi vida entró en un caos. Por eso dice, en medio de todos los problemas que sé que los están rodeando, dice, estén seguros en Jesucristo, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, va a dar la victoria a todas las cosas. Amén. Mire, dice el versículo 38, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, nada podrá separarte del amor del Mesías, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos está diciendo que por medio de su gracia hay un plan, hay una redención, hay victoria, hay propósito, hay seguridad, hay bienestar. El Señor nos está diciendo, acércate al trono de la gracia, porque por medio de esa gracia hoy voy a traer la liberación, hoy voy a traer la redención, hoy voy a traer ese plan para que puedas vivir en victoria. Por medio de la gracia te voy a sentar en los lugares celestiales para que tengas gobierno, para que tengas autoridad. Por medio de la gracia te voy a dar todos los beneficios, todos los favores que estás necesitando, porque no habrán problemas que puedan traer desestabilidad, porque estarás seguro por medio de Jesucristo. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios, póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.